¿Estás pensando venir a Australia con una visa Working Holiday? En este video te quiero contar todo mi año viviendo acá con esta visa. Desde los trabajos que tuve, los primeros pasos a llegar, dónde me alojé, cuánto ganaba, lo que me hizo llorar, lo que aprendí. Bueno, todo lo quiero contar en este video. ¿Por qué elegí venir a Australia y cómo fue el proceso de aplicación? Fue en 2022 cuando yo estaba apenas llegando a Berlín, Alemania, a hacer esa visa Working Holiday, que conozco en Andorra un chico que me lo vuelvo a reencontrar en mis primeros días en Alemania y él me cuenta que se estaba de paso en Alemania para hacer la visa Working Holiday de Australia. Desde ese momento, apenas llegué a Alemania, dije, mi próxima visa Working Holiday es la de Australia. Y además, otra cosa que quizás me apuraba un poco era el tema de la edad, porque yo ya estaba por cumplir 30 años y teniendo pasaporte argentino, uno de los requisitos y el límite de edad es justamente ese. Fue así que a mitad de mi visa, Working Holiday, a los 6 meses, es que empiezo a averiguar los requisitos para poder aplicar a esta visa. Requisitos y esas cuestiones se las voy a dejar en una imagen acá detallada acá abajo. Si quieren que haga un video explicando punto por punto, también me lo dejan en comentarios, pero bueno, en este quiero hacerlo como más general. Ya les había dicho que uno de los requisitos era el tema de la edad. Otro de los requisitos es certificar tu nivel de inglés y también tener una carrera universitaria o demostrar que hayas cursado por lo menos 2 años de una carrera universitaria. A mí lo único que más me limitaba era el tema de inglés porque tenía que rendir este examen. En mi caso, yo decidí rendirlo a través del IELTS. Me preparé un mes, preparé sola, fui viendo, obteniendo diferentes páginas de YouTube, de un montón de recursos que fue adquirir grupos de Facebook, de personas que comentaban experiencias y demás para poder rendir este examen. Una vez que me dieron el resultado, me dijeron que sí, que el puntaje me dio como para que pueda aplicar, tiene que ser como mínimo 4,5 en promedio. Previo a eso yo ya había completado el formulario online, solamente me faltaban adjuntar este resultado del examen y apliqué Alemania online. Termino aplicando mi visa en octubre de 2022 y recibo la confirmación de mi visa aprobada 3 meses después, en enero de 2023. Pero decido viajar a Australia en septiembre de 2023. En ese momento llego a Sydney, más precisamente la primera ciudad y donde me quedé todo el año de mi visa. ¿Podía ir a otra ciudad? Sí, lo único que fue que el pasaje estaba más barato para llegar a Sydney y fue por esa simple razón. Además de que previo a venir, yo lo único así como que me dejé llevar o guiar en cuanto a información, porque sí había mucha en cuanto a redes de creadores de contenidos que estaban acá y te comentaban, experiencias de otras personas. Fue una guía que yo leí de una pareja de Reino Unido súper completa que te explicaba absolutamente todo. Temporadas, dependiendo dónde estés, las compañías de teléfono, bueno, de todo tenía esa guía y yo la había leído, no toda porque es bastante larga, pero sí las cosas que más me interesaban y ahí ya podía deducir que era como un país de bastante movimiento. Llego a Sydney, lo primero que hago es cambiar algo de plata en el aeropuerto, porque acá la moneda es el dólar australiano y yo venía con euros. Sabía que en el aeropuerto es malo muchas veces el cambio, así que solamente cambié 100 euros. Con eso me arreglé para poder comprar la tarjeta de transporte porque estaba para poder llegar al hostel. Acá utilizan la tarjeta Opal para poder moverse el sistema de transporte público. Y eso llegué al hostel que había reservado por una semana. No le recomendaría el hostel a donde fui porque en cuanto al precio sí era barato, pero la verdad que no muy bueno, no con mucho lujo y encima me acuerdo que cuando llegué la que yo tenía, porque no era tanta la diferencia con Europa, pero sí sigue habiendo horas de diferencia y eso también hacía, no sé, que me levante a la madrugada, que no esté durmiendo bien, pero aún así esa semana me la tomé como para, bueno, conocer un poco, recorrer, ir al ópera, ver, caer un poco donde estaba y a la vez empezar a hacer algunos trámites como ser abrir la cuenta del banco, empezar a tener el número de residente fiscal para poder empezar a trabajar y esas cuestiones, la verdad que punto para Australia porque
es súper rápido y es sencillo, como que está bastante preparado para este tipo de visa a diferencia de Europa. Otra de las cosas que me pasaba todo el tiempo era comparar entre Europa y acá, Europa y acá. Eso era como que al principio yo estaba acostumbrada a algo y me tenía que acostumbrar a este nuevo país. Pasó esa primera semana en la que yo me la tomé como para conocer, ver dónde estaba, recorrer un poco, terminar de hacer los típicos trámites y me puse a conseguir alojamiento, me propuse eso y conseguí una habitación compartida con otra chica en la zona de Bondi Beach. Yo antes me había hospedado en la ciudad y encontré a esta chica que la estaba ofreciendo en uno de los grupos de WhatsApp. Fui a ver la habitación y le dije sí, perfecto, porque yo no sabía cuánto quedarme y demás. Ella la estaba ofreciendo por 2 semanas y dije, bueno, es un tiempo como prudente para ver qué hago, si me quedo acá, si me voy. De el hostel paso esa semana, me mudo a esta casa por 2 semanas y en esas 2 semanas, el primer día que me levanto el lunes es que me pongo a buscar trabajo. ¿Cómo conseguí el trabajo? Porque literal que fue en un día, esa misma mañana me levanto y primero yo sabía, porque yo venía más exquisita en lo que yo quería trabajar. ¿Por qué? Porque ya habiendo tenido la experiencia de haber vivido en 3 países distintos, haber trabajado de los trabajos más típicos apenas llegas que se consiguen más rápido, como ser ayudante de cocina, de mucama, esas cosas ya las había hecho y sabía que si podía elegir no hacerlo, porque me habían resultado pesado, es que lo elegía. Entonces es que llegué acá y dije, me gustaría trabajar, que no tengo experiencia, en una warehouse, que lo veo más tranquilo, también yo no me sentía tan segura con el tema del idioma y fue así que mi búsqueda la orienté puntualmente en trabajar en warehouse. Fue así que busqué agencias que estén destinadas a eso. Busqué también a través de plataformas, como por ejemplo a mí la que me resultó que también se usaba en Alemania es Indeed. Bueno, me creé perfiles en todas las plataformas de buscar trabajo, las más conocidas son esas dos. También empecé a buscar las agencias y el mail de esa agencia, entonces le mandé mi currículum. Y de esta manera me armé como un listado de todos este tipos de agencias, de dónde podía conseguir el trabajo y esto fue, empecé como a las 9 de la mañana y al mediodía me llega un llamado haciendo una entrevista por teléfono, preguntándome si tenía experiencia, si no. Me hablaron un poco y me dijeron si podía ir al otro día a trabajar. Le dije que sí, encantada, pero no tenía la ropa para trabajar porque me pedían que tenga las botas y un chaleco, nada de lo que yo tenía, así que les dije, les pregunté si podía arrancar al otro día para poder comprarme el uniforme. Y acá les voy a contar algo sobre unas diferencias en cuanto a trabajar en Europa y acá que me tocó, o sea que al principio como que tuve que adaptarme. Primero es que los pagos son por semana, acá te pagan por semana, no es por mes. Lo segundo es que muchas veces te piden para ciertos tipos de trabajos licencias. Por ejemplo, si vas a trabajar en un bar y vas a manipular alcohol, necesitas tener el RCA. Si vas a cuidar niños, bueno, dependiendo para qué trabajo te van a pedir ciertas licencias. Y me habían dicho que quizás trabajar en warehouse te pedían la white card, que no fue mi caso, no me pidieron absolutamente nada. Y tampoco hice ninguna de estas licencias que la mayoría hace al llegar. Eso por un lado, y esta otra modalidad, que es la que me contrataban, que es un contrato casual. ¿Qué significa que sea casual? Es que te pagan más la hora, pero, por ejemplo, el empleador te puede dar 10 horas una semana y a la próxima semana darte 40 horas o decirte que ya no te necesitan más, entonces
no trabajás más. Lo mismo vos si querés renunciar o dejar el trabajo un día antes. Entonces, si no te pagan no te cubren enfermedades, no te cubren vacaciones, ni nada de esas cuestiones. Yo la verdad que al principio me generaba muchísima ansiedad tener este tipo de contrato, preferiría algo que me asegure horas, así sea más bajo el pago. Pero me habían dicho ya, me habían comentado que es lo más común tener este tipo de contrato y fue lo que yo conseguí. Bueno, empecé a trabajar no al otro día porque yo no tenía el uniforme, entonces me tuve que ir a comprar las botas y un chaleco y empecé el día, esto hoy es un miércoles la entrevista, perdón, un día lunes, la entrevista un día miércoles. Y pensé que supuestamente era por ese día, me lo extendieron hacia el contrato que me hicieron de un día, pasó a 2 días, a 3 días, y después ya me iban renovando ese contrato semanalmente. Esto a su vez a veces me generaba cierta como ansiedad de saber si iba a tener o no trabajo a la próxima semana. Este primer trabajo fue en una warehouse de producción de café bastante reconocido acá. Trabajaba de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. La verdad que el horario estaba muy bueno porque me quedaba todo el día libre, pero levantarse a esa hora, y además que yo vivía en ese momento a 1 hora de la warehouse, entonces me terminaba levantando a las 4 de la mañana, un horario que nunca había hecho. El trabajo en sí consistía en la parte de producción, distintos sectores que por suerte, para que no se te haga tan monótono, es que nos íbamos rotando entre nosotros. Por ejemplo, llegabas y tenías que cargar el café en las bolsas, en la segunda parte lo sellabas, en la tercera parte lo acomodabas en los pallets y en la cuarta embalabas. Bueno, éramos un grupo de 3 australianos, la mayoría era australiano, y una chica argentina también en el equipo. Además, estaba el otro sector de la warehouse, que era picking and packing, y ese grupo de personas había más cantidad de latinos, de argentinos, colombianos, chilenos, era como más variado. Y este contrato que había sido por 3 días y me lo iban renovando semana a semana, se convirtió en que terminé trabajando 6 meses en esa warehouse, 38 horas semanales. La verdad que de esa experiencia lo que más destaco fue el grupo de amigos que conocí, que me hice, con los que compartí, que hacían mucho más ameno un trabajo que era bastante monótono. A los 6 meses de haber estado ahí, una amiga que trabajaba en un local de azaí me comenta la posibilidad de que ella iba a ascender a manager y si yo estaba interesada en trabajar en ese local. La verdad que al principio dije, bueno, voy a dejar este trabajo que de alguna manera, o sea, me dan horas, yo ya conocía a los jefes, o sea, tenía cierta como seguridad, no, porque acá nada es seguro en cuanto a horas, pero que sí tenía como este trabajo fijo. Mi amiga me comentó esa posibilidad y dije, la verdad es que no sé qué hacer, si me podés ofrecer más horas, cuánto es el pago y demás como para hacer ese cambio. Además de que yo soy una persona que le cuesta bastante los cambios y eso, aunque no parezca. Bueno, ella me comentó, me dijo cuánto era el pago, además de que yo no estaba trabajando los fines de semana, ahora al ser hospitalidad, porque es un local, es gastronomía y demás, iba a cambiar también resignar los fines de semana, pero bueno, era más plata que iba a recibir. Entre dudas, consultas, ver qué hacer y demás, termino diciendo que sí. Entonces, no voy más a la warehouse, no es que renuncio porque es simple, podés avisar de un día para el otro y no hay problema porque el contrato es así. Sin embargo, avisé unos días antes y empiezo a trabajar en este local de azaí, que es el que estoy hasta hoy en día, que ya pasó más de un año. Fue al principio, trabajaba con mi amiga, como les había dicho, que era la manager, o sea, el trabajo lo conseguí a través de ella. Y en ese momento, al ser
hospitalidad, varía muchísimo la cantidad de horas que te puedan dar, depende de la temporada. Y este local, como justamente es un local de açaí y se consume muchísimo más en verano, acá ya era abril, entonces empezaba el invierno, entonces me tuvo que reducir las horas. Terminé trabajando al principio tuve bastante cantidad de horas, después pasé a tener 26 y en ese momento fue que dije, bueno, la verdad es que no me está rindiendo, yo quiero ahorrar más plata y me puse a buscar trabajo para tener un trabajo extra, para complementarlo y así poder ahorrar un poco más. Fue así que terminé consiguiendo unas horas extras en una cafetería que justo estaba casi enfrente. De esa cafetería habré ido un par de turnos, me terminaron diciendo que no, que ya no me necesitaban más. Y después hubo un nuevo movimiento en el açaí, se va una de las chicas y ahí es cuando puedo trabajar más horas en este local. 2 meses después, mi amiga, yo ya sabía que ella se iba a Argentina, entonces me ofreció si yo quería postular al puesto de manager que ella estaba dejando vacante. Me dijo, yo te voy a ofrecer, le voy a comentar a los dueños, a vos qué te parece, vos querés. La verdad es que yo en ese momento estaba como no sabía qué hacer, quería seguir trabajando ahí porque me gustaba, pero a la vez era como un puesto con más responsabilidad. El tema del inglés siempre fue algo que a mí me frenaba un poco para poder decidir, porque era lo único que me frenaba. Y dije, y aún así dije, bueno, sí. ¿Por qué me frenaba el inglés? Porque siento que no tengo como un nivel súper fluido o perfecto que en ese momento mi cabeza creía que era necesario. Aún así, con todos esos medios le dije, bueno, sí, sabes que sí, lo voy a aceptar. Y hoy me digo, menos mal que lo acepté un año después, aprendí un montón en este puesto con tanta responsabilidad. Por supuesto, a veces tengo momentos de estrés, de colapso. Lo más difícil es manejar personas con este sistema de horarios, de estar como en el medio entre los dueños, las chicas que son las empleadas, pero lo tomo todo como un desafío y muchísimo aprendizaje interno de un trabajo que me gusta y que sigo manteniéndolo hace ya más de un año, va a ser que estoy en este puesto. Y ahora les voy a contar lo que a todos ustedes seguramente les interesa de cuánto ganaba, cuánto gastaba. Pude ahorrar ese año con esta visa Working Holiday y les voy a contar el detalle. En la warehouse que yo estuve trabajando casi 6 meses, que eran 38 horas semanales de lunes a viernes, el pago por hora era de $29.50 con este contrato casual y a esto había que descontarle el 15% de impuestos. Hacían aproximadamente que por semana cobre $940. Obviamente horario de 38, muchas veces hacía horas extras y demás, esto es otra cuestión. Y después, cuando me cambié al local de açaí, es donde yo estaba cobrando por días de semana 32 y pico la hora y fines de semana aumentaba a casi a 40, un poquito más de 40. Y a su vez, los feriados es diferente el precio. Todo esto siempre cuando hablo de las horas había que descontarle el 15%, dependiendo igual del tipo de visa que vos tengas. Claramente en el açaí podía trabajar menos horas y cobrar lo mismo o un poco más de lo que yo estaba trabajando en la warehouse, pero bueno, trabajaba fines de semana y feriados porque claro, el rubro es hospitalidad. A estos números que yo ganaba por semana, vamos a poner un promedio entre 900 y 1200, tenía que descontarle. Lo primero es el alojamiento, que esto va a depender mucho de la zona en la que estés. Yo siempre viví en Bondi, Bondi Beach, Bondi Junction. Es como esta zona que está cerca del mar y no, es más cara que otras zonas más alejadas. Por lo tanto, por una habitación compartida, porque me fui moviendo de diferentes lugares, me mudé como 7 veces, es que pagué entre 275 y 295 una habitación compartida. He llegado a pagar una habitación privada a 350.
Así que más o menos es ese el promedio por hospedaje, si se quieren hospedar por esta zona. Pues el tema comida para mí, yo carnívora y diría que entre 100 150 por semana o mismo inclusive puede ser menos. Después el tema del gimnasio. Yo en ese momento, mi primer año de visa Working Holiday con esta visa, no iba al gimnasio, pero sí tenía de amigos y aproximadamente estaba entre 25 30. El tema del celular, 40, y estos son como rasgos generales, los gastos más grandes y los más importantes que vas a tener que hacer. Así que sí podía tener un promedio y un margen de el ahorro aproximadamente por semana, podía ser entre 400 y $500, dependiendo si ese día salía, me iba de fiesta o me compraba algo o no, pero aproximadamente ese sería como por semana. Durante todo ese año de mi visa Working Holiday yo no viajé, no me fui ni siquiera a otra ciudad. Esto lo considero que no es lo más común, no es lo típico que la mayoría hace cuando llega a Australia. ¿Por qué? Porque generalmente tenés que extender tu visa, entonces eso te obliga a moverte de acá, de esta ciudad. En mi caso, yo no podía extender mi visa Working Holiday porque había aplicado con 30, ingresé con 31, entonces me quedé acá. ¿Por qué tampoco es que viajé o no decidí irme al sudeste o algo de eso? Porque quería ahorrar la mayor cantidad de dinero este primer año que podía, pero a su vez yo también luché con esa idea de no querer irme, por ejemplo, a trabajar al campo o una mina donde se gana muchísimo más dinero que habiéndome quedado en Sydney, por una cuestión de que yo esa experiencia de movimiento, de trabajar de cualquier cosa, trabajar muchas horas, yo ya la había tenido en Europa. Entonces acá buscaba de cierta manera una cierta estabilidad en un país que creo que era el equivocado, pero aún así la obtuve porque yo me terminé quedando todo el año en esta misma ciudad. Aunque, si bien no haya viajado a otro lugar, realmente Australia, quedándote solo en Sydney, tiene lugares increíbles, tiene naturaleza a 15 minutos de donde yo estoy viviendo, si quiero irme a la playa, si quiero irme a acampar. Y ese año conocí, pero infinidad de lugares y solamente por acá y no dejaba de sorprenderme. Así que no es que padecí el no haber viajado o el no haber conocido otros lugares, porque disfruté mucho e incluso sentí que me quedaba, que el año se me pasó volando y que me quedaban muchísimos lugares por conocer, así mismo cerca de Sydney. Lo mejor y lo más difícil de haber vivido un año en Australia con esta visa, para mí lo mejor tiene que ver con cuanto a sueldos, que sí se puede ahorrar, con una seguridad que maneja el país y es así, con la naturaleza, con los lugares, con esto de conocer personas de un ambiente internacional, de ayudarte también a mejorar el idioma como es el inglés. Eso para mí fue y está siendo algo que la verdad es que por ese lado me encantó y me fascinó Australia. Lo más difícil que se me hizo fue el tema de los vínculos, la gente que vas conociendo, porque claro, quizás conoces a alguien y en un mes se va, entonces es como que vas despidiéndote de gente constantemente, y eso es algo de lo que al principio me costó y me sigue costando despedir gente, de no tener como un grupo consolidado que dure muchísimo tiempo. Después otro de los temas para mí, lo que me costó es el tema de esto de contrato casual, me da muchísima ansiedad saber si un día va a tener 10 horas, si otro día va a tener 20 horas, si otro día no iba a tener trabajo. Eso es algo que a mí puntualmente no me gustó. Muchas veces siento que acá Australia es como, se vive todo muy intenso, realmente. No sé si es que tiene que ver, yo lo asocio con que es un pago por semana, como que el país está preparado como para eso, pagás la casa por semana, recibís plata por semana. em,
Entonces, no sé dónde voy en eso, para mí es lo más difícil. Otra de las cosas más difíciles que me costó acá en Australia fue el tema del alojamiento para mí. ¿Por qué? Porque me mudé 7 veces y solo estando dentro de Sydney, sin moverme de acá y tampoco, digamos, de barrio, porque estuve siempre, elegí en Bondi, Bondi Beach, Bondi Junction. Primero estuve una semana en un hostel en la ciudad, después me vine 2 semanas para Bondi Beach, conozco acá, me enamoro, quiero quedarme acá. Después consigo una habitación privada con un amigo, que eso fue el mejor alojamiento donde yo estuve, pero ¿qué pasó? Que el chico que tenía el contrato, después de 3 meses, decide volver y para una fecha que es como la temporada alta, donde los precios aumentan y que te pedían precios, por ejemplo, 380 por una habitación compartida con otra persona y viviendo 8 personas en una misma casa, ese precio tan solo por ser verano. Después de ahí me fui a Kinford, que es un poco más, que es cerca de la ciudad, porque mi trabajo me quedaba más cerca, entonces dije, bueno, hago el esfuerzo de estar en verano lejos de la playa, pero nada cerca del trabajo. Pues vuelvo a venir acá a Bondi Beach, tuve episodios para que me devuelvan el depósito de esa renta, me vuelvo a mudar de casa. Bueno, para mí eso fue lo más difícil, pero bueno, porque yo solamente me quedé acá. En, quizás si te mueves, esto es lo más común de que te hayas mudado tantas veces. Otra de las cosas que no tiene que ver con alojamiento o cuestiones de ese tipo, sino es con la lucha que yo tuve que hacer para callar esas voces externas de lo que otras personas, de otras experiencias de otras personas, de lo que ellos venían a buscar, que era distinto a lo mío y muchas veces me dejaba como llevar por eso. O sea, vos ves que todo el mundo se mueve o que ahorran y hacen muchísima más plata estando en una mina, en una granja, lo que sea, y todas esas cosas digo, ay, y si hago eso, voy, pruebo. De hecho, hasta mitad de mi visa tuve esas crisis, he intentado aplicar a trabajos, por ejemplo, en la temporada de esquí, como para irme, como para salir de Sydney, como sentir ese FOMO de que me estaba perdiendo algo de Australia que yo no lo estaba viviendo hasta que me di cuenta de que no, de que Australia te da lo que vos estás necesitando aprender y lo que vos estás queriendo. Aún así, como por ejemplo yo vine sabiendo que este país era puro movimiento, que la gente va, viene, se mueve y eso, y yo pude encontrar esa estabilidad, aún así sea todo movimiento alrededor. Por eso, si vos estás pensando en venir a Australia, una pequeña recomendación es que te escuches a vos mismo y que vos te fijes cuál es el objetivo que tenés, cuál es tu prioridad, querés venir a hacer la experiencia de trabajar, verte a vos trabajando de cualquier cosa, o si venís a ahorrar un montón de plata, o si venís porque querés aprender el idioma, o sea, que vos te fijes cuál es el objetivo que tenés o qué es lo que querés en este país, porque realmente Australia tiene eso de que siento que está lleno de te da todas las oportunidades para que vos elijas qué es lo que quieras ser. Si estás preguntando si vale la pena o si no vale la pena hacer esta visa Working Holiday, te lo recomiendo sin dudas. Hoy en día está siendo mi segunda Working Holiday y mi cuarta experiencia en un país. Siento que Australia es la escuela para saber si te gusta esto de emigrar, del movimiento, de viajar y de todo. Realmente siento que si hubiese llegado primero acá, me hubiese preparado muchísimo más para quizás ir a emigrar a cualquier otro destino. Así que si esta quizás es si estás viendo este video, esta es tu señal para que vos vengas a comprobar y hagas tu experiencia y sepas que va a ser completamente distinta a la mía o la de cualquier persona que puedas llegar a ver o a escuchar o a consumir. Vas a comprobarlo realmente cuando vos estés acá.